moto de edición limitada mundial que compré por 350.000 yuanes. La vendió mi vecino a un chatarrero por 3.000. Y él con toda la cara me dijo que me había hecho un favor quitándome la basura. Y me pidió 1.500 por la gestión. No me alteré ni monté un escándalo. Cogí la factura de compra y la lista de modificaciones y me fui a la comisaría. Tenía muchas ganas de ver si cuando la policía le dijera que la pena mínima eran 10 años, esa vieja cara suya seguiría sonriendo. Me llamo Shou Heng. Soy un oficinista normal y corriente, que se gastó 2 años enteros de sueldo en una Kawasaki H2 de edición limitada. Cada pieza era un tesoro para mí. El rugido del motor era la música más hermosa del mundo. Cada curva de la carrocería irradiaba potencia. Las modificaciones fueron un pozo sin fondo. Unas pinzas de freno Brembo importadas de Italia costaban más de 10.000 el par. Una suspensión trasera Collins de primera, 20.000. Un escape Akrapovic completo de titanio, otros 20.000. En total, las modificaciones superaban los 120.000. Esta moto era la prueba de mi juventud, mi única arma contra la monotonía de la vida. La dejaba abajo, en un rincón donde no molestaba, y cada día, al volver del trabajo, la limpiaba con esmero antes de subir. Al tercer día de tenerla ahí, recibí una llamada. Era Wang Jianjun, mi vecino. Vive enfrente. Es un obrero jubilado de unos 50, al que le gusta meterse en todo lo que pasa en el edificio. Si alguien no tira la basura a tiempo, si un coche está mal aparcado, él tiene que opinar. Como es mayor, la gente suele pasar de él. Dígame, ¿es el pequeño Chou? La voz de Wang Jianjun al otro lado del teléfono sonaba triunfante. Sí, tío Wang, ¿pasa algo? ¿La moto que está abajo es tuya? Me dio un mal presentimiento. Sí, es mía. ¿Qué pasa? Estorba muchísimo, dijo Wang Jianjun elevando la voz. Hay apacada todo el día, ocupando sitio público. La gente no puede pasar. Fruncía el ceño. El sitio donde la dejaba era un terreno vacío junto a la zona verde. No molestaba a nadie. Tío Wang, ese sitio no estorba. ¿Que no estorba? Si yo digo que estorba, estorba. Me cortó bruscamente. Pero no te preocupes, que yo llamé al encargado. ¿Encargado? Me invadió un mal presentimiento. ¿Cómo que encargado? La he vendido, dijo Wang Jianjun con orgullo. Le pedí a un amigo chatarrero que se la llevara. Mi cabeza se quedó en blanco. ¿Con qué derecho vendió mi moto? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Tío Wang, ¿de por cuánto la vendió? 3,000 yuans, dijo con tono de quien espera ser felicitado. ¿Qué te parece, Una moto vieja. 2 ruedas y un montón de hierro. Sácale 3,000. Tienes que darme las gracias. Mi moto de 350.000. Era para él una moto vieja de 3.000. Y encima tenía que darle las gracias. Apreté el teléfono con los nudillos blancos, pero no perdí los papeles. La rabia llegó al límite en un instante. Y luego se enfrió, convirtiéndose en una fría lucidez. Gritar y discutir con esta gente es lo más bajo que se puede hacer. Él no entiende que es una edición limitada, que es Brembo, que es Collins. En su mundo, te ha quitado una basura de en medio. Y encima ha sacado un buen dinero. Se cree tu benefactor. Pequeño Chou, ¿por qué no hablas? ¿Te has quedado de piedra? Wang Jianjun seguía con su letanía. Acuérdate de que de esos 3.000, la mitad es para mí. Si no fuera por mis contactos, tu cacharro no lo hubiera querido ni por mi 1.000. No seguí escuchando. De acuerdo, tío Wang, dije con la voz más plana del mundo, y colgué. La casa quedó en silencio absoluto. La luz del sol entraba por la ventana, casi cegaba. Fui al estudio y abrí el cajón. Dentro había una pila de documentos ordenados. La factura de compra por 230.000, la lista de modificaciones por 120.000, cada ítem con su marca, modelo, precio y fecha de compra. Abrí todos los papeles y los conté. 37 páginas. Miré ese montón, con la mirada quieta como un estanque. Wang Jianjun, te lo has buscado. Ya que crees que vale 3.000, que la ley te diga cuánto vale de verdad. Al día siguiente pedí el día libre, cogí aquel fajo de papeles y me fui a la comisaría más cercana. Me atendió un policía joven, de apellido Lee. ¿En qué puedo ayudarle? El agente Lee me ofreció un vaso de agua. Agente, vengo a denunciar. ¿Me han robado la moto? El agente Lee asintió y sacó la libreta de declaraciones. Nombre, número de identificación. Se lo di todo. Cuénteme qué pasó. ¿Cuándo y dónde desapareció la moto? Ayer por la tarde abajo de mi casa. ¿De qué marca? ¿Cuánto tiempo llevaba con ella? ¿Tiene factura? El agente Lee preguntaba mientras anotaba. Todo el procedimiento estándar. Para una comisaría, el robo de una moto o una bicicleta es algo muy común. Kawasaki Ninja HT2 edición limitada. El agente Lee asintió, sin mostrar mucho interés. Seguramente no conocía la marca. Traigo la factura y los justificantes, dije, y puse los papeles en la mesa. El fajo era grueso, y el agente Lee se sorprendió. Cogió la factura de compra, y al ver que ponía 230.000 yuanes, su mano se detuvo un instante. Levantó la cabeza, y me miró con sorpresa, como evaluándome de nuevo. Joven, ¿estás seguro de que esta factura es auténtica? Por supuesto, dije, deslizando mi carnet y el contrato de compra. El propietario soy yo. Puede comprobarlo. El agente Lee se puso serio. Cogió los papeles y fue pasando página por página. Pinzas Brembo 12,000. Amortiguador trasero Collins 21.000. Escape Akrapovic completo 23,000. Cada vez pasaba las páginas más despacio, y su cara se iba ensombreciendo. Cuando llegó a la última, y vio el total de 354.800 yuanes, soltó un silbido. El policía de más edad que estaba a su lado se acercó, miró los papeles, y también se quedó atónito. Esto no es un robo de moto, musitó el veterano. Esto es un robo con gran cuantía. La magnitud del valor cambiaba por completo la naturaleza del caso. El agente Lee se levantó de inmediato. Joven, espere un momento. Voy a informar al comisario. Cogió los papeles y se fue hacia el despacho del jefe. Yo sabía que las cosas iban por donde yo quería. Que roben una moto de unos pocos miles o una de 350.000. Para la policía la diferencia es abismal. Lo primero, quizás solo toman nota y te dicen que esperes. Lo segundo requiere un equipo especial, con plazo de resolución. A los pocos minutos, un hombre de mediana edad con 2 estrellas en la hombrera salió con el agente Lee. ¿Es usted el señor Chou? Soy el comisario del distrito oeste, Shank. Comisario Shank, buenas. Me puse de pie. El agente Lee me ha contado la situación, dijo el comisario señalando los papeles. Vamos a fotocopiar todo esto como prueba. Su caso es de una cuantía muy elevada, de gravedad considerable, y lo tomamos muy en serio. Vamos a formar un equipo para investigar y recuperar su moto lo antes posible. Asentí. Gracias, comisario. Pero creo que sé quién se la llevó. Los ojos del comisario Sang se iluminaron. ¿Quién? Mi vecino Wang Jianjun. Luego repetí palabra por palabra la llamada de Wang Jianjun del día anterior. Cuando terminé, el despacho quedó en silencio. El comisario Sang frunció el ceño. O sea que su vecino cogió su moto de 350.000. La vendió como chatarra por 3.000. Y encima le pide la mitad. Así es, tal cual me lo dijo. ¿Y quiere que le dé 1.500? Sí. El comisario Sang se quedó callado. Con tantos años de oficio, seguro que no había oído cosa más absurda. Esto no es un simple robo. Esto es estupidez, ignorancia y codicia. ¿Es robo, apropiación indebida o enajenación de bien ajeno? Preguntó el agente Lee en voz baja a su compañero veterano. El veterano negó con la cabeza. Sea lo que sea. Con una cuantía así, la pena no va a ser baja. 10 años para arriba. 10 años salió de los labios del veterano como si nada. Pero para mí era el peso de la justicia. El comisario Chang cogió el teléfono de la mesa y marcó un número. Atención a todas las unidades. En 3 minutos en el vestíbulo salimos de servicio. Colgó y me miró, con una mezcla de compasión y respeto. Señor Zhou, ya ha actuado con mucha calma. Y muy bien. En lugar de confrontarlo, ha confiado en la ley. Esa es la mejor decisión. Déjelo ahora en nuestras manos. Asentí. Sabía que lo bueno estaba por venir. Al salir del despacho, vi a varios policías listos, preparados para salir. El agente Lee me hizo un gesto y dijo, vamos a conocer a ese Wang Jianjun. La patrulla no usó la sirena. Un sedán negro se detuvo sin hacer ruido en nuestro edificio. Bajamos el comisario Chang, el agente Lee, otros 2 agentes y yo. Era por la tarde, y había niños y mayores en el barrio. Al ver a varios policías dirigiéndose a nuestro edificio, todos se quedaron mirando. Subimos. Nos detuvimos ante la puerta de Wang Jianjun. El agente Lee llamó. ¿Quién es? Se oyó la voz impaciente de Wang Jianjun. Policía, abra.
dijo el agente Lee con voz firme. El ruido dentro cesó. Pasaron unos segundos, y la puerta se abrió un poco. Wang Jianjun asomó medio cuerpo, y al ver a los policías, y a mí detrás, se quedó desconcertado. Agentes, ¿a quién buscan? A usted. Wang Jianjun, dijo el comisario Shang dando un paso al frente, y mostrando su identificación. Necesitamos que colabore en una investigación por un robo. Wang Jianjun parpadeó. Abrió la puerta de par en par y me señaló a gritos. Ah, que es por la moto vieja. Agentes, ustedes díganme quién tiene la razón. Este chico no sabe apreciar las cosas. Yo le quité de en medio un estorbo de abajo. Y encima me denuncia. ¿Se puede saber qué clase de persona es? Se le veía tan ofendido, como si él fuera la víctima. Los vecinos, al oír el alboroto, abrieron sus puertas para ver. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tantos policías en casa de Wang? Parece que es por una moto. Esa nueva del pequeño Joe. Estaba muy bonita. ¿Cómo que era un estorbo? Ante las acusaciones de Wang Jianjun, no dije nada. Solo me quedé mirándolo con calma. El comisario Shang lo miró sin expresión. Wang Jianjun, le voy a hacer unas preguntas. Y tiene que responder con la verdad. ¿Fue usted quien vendió esa moto? Sí, fui yo, dijo Wang Jianjun dándose palmadas en el pecho. La vendí por 3.000. Y hasta le iba a dar 1.500. Pero este chico, en lugar de agradecérmelo, me denuncia. ¿Quién le ha dado a usted autoridad para vender las cosas de otro? La voz del comisario Shang se endureció. ¿Autoridad? Ese trasto ocupaba un espacio público. Y yo como vecino tengo derecho a quitarlo. Respondió Wang Jianjun con desparpajo. Además no fue gratis. Le saqué dinero. Es que le hice un favor. Algunos vecinos soltaron una risa sorda. Esa lógica era absurda. El comisario Shang no le siguió el juego. Tomó un documento de manos del agente Lee y lo desplegó. Wang Jianjun, abra bien los ojos. Estos son la factura de compra y la lista de modificaciones de la moto. Propiedad del señor Zhou Heng. El precio de compra fue 230.000. Las modificaciones 124.000. Total 354,000 yuans. Según el artículo 264 del Código Penal, el robo de bienes de valor especialmente elevado conlleva una pena de 10 años o más de prisión o incluso cadena perpetua. Cada palabra del comisario Shang golpeaba a Wang Jianjun como un mazazo. Wang Jianjun clavó los ojos en el papel. Su arrogancia y suficiencia se congelaron al ver esa cifra. Abrió la boca. Emitió un sonido ronco, como si algo le obstruyera la garganta. No, no puede ser, dijo con voz temblorosa. ¿Una moto puede costar más de 300.000? Me estáis engañando. Estáis todos confabulados. En ese momento, su esposa, Li Qiwa, salió corriendo. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué ocurre? Al ver a los policías y los vecinos, también se asustó. Agentes, tiene que haber un malentendido. Mi marido es muy buena persona. El comisario Shang la miró con frialdad. ¿Malentendido? Su marido vendió por 3.000 una moto que vale 350.000. ¿A eso lo llama malentendido? Li Qiwa abrió los ojos como platos. ¿350.000? Su grito resonó en todo el edificio. El mundo pareció detenerse. Los vecinos que miraban soltaron un suspiro. Me miraron, con una mezcla de conmiseración, sorpresa y respeto. Nadie se esperaba que aquella moto aparcada abajo fuera el equivalente a la entrada de un piso. Wang Jianjun estaba pálido como la cera. Se agarró al marco de la puerta, a punto de desmayarse. 350.000, 10 años de prisión. Esas dos cifras eran dos montañas que aplastaron toda su entereza. Viejos, ¿a quién se la vendiste? Reaccionó Li Qiwa, sacudiendo a su marido por los brazos. ¡Corre, recupera la moto! 350 so. ¿Con qué lo pagamos? Wang Jianjun, con los labios temblorosos, no podía articular palabra. El agente le dio un paso adelante, con tono severo. Wang Jianjun, díganos ya mismo. ¿Quién compró la moto? ¿Dónde está? Wang Jianjun, con la mirada perdida, miró a su mujer y susurró desesperado. Se la vendía a un chatarrero. No sé dónde está. Y perdí el dinero jugando a las cartas. Li Qiwa estalló en llanto. Se derrumbó en el suelo, se arrastró de rodillas hasta mí y me agarró de la pernera. Pequeño Joe, señor Joe. Sí, es generoso. Perdone a mi marido. Es un viejo chocho. No sabe lo que hace. Su llanto era desgarrador, llena de desesperación. Tiene la cara bañada en lágrimas y mocos. Nada quedaba de aquella arrogancia de antes. Los vecinos cuchicheaban y señalaban. 350 so. Dios mío, esta vez la ha liado parda. We're la parda, no. Se ha metido en la boca del lobo. Se lo merece siempre tan ventajista. Se la ha cargado. Miré a Li Qiwa a mis pies, sin que mi expresión se alterara. Penita, quizás un poco. Pero quien la hace la paga. Si mi moto hubiera valido 3.000, ¿estaría ella así? No. Estaría con Wang Jianjun en su pedestal moral, burlándose de mí, un joven inexperto, y cobrando sus 1.500 de comisión como si nada. Aparté suavemente el pie y solté su mano. Eso dígaselo al juez, dije sin alzar la voz, pero lo bastante alto para que todos lo oyeran. Li Qiwa se quedó helada, mirándome con incredulidad. Quizás pensaba que a estas alturas yo sería más compasivo. El comisario Shang hizo un gesto al agente Lee, y entre él y otro agente sujetaron a Wang Jianjun, que estaba en estado de shock. Wang Jianjun se le acusa de robo, por lo que se le va a citar a declarar. Acompáñenos a la comisaría. Unas frías esposas le rodearon las muñecas. El chasquido metálico fue como la sentencia final a tantos años de abusos y chulería. Wang Jianjun se derrumbó, casi arrastrado por los agentes. Tenía la mirada perdida, murmurando sin parar. No puede ser 350.000. No puede ser. Li Qiwa intentó abalanzarse, pero un agente la detuvo. Agentes, no se lo lleven. Es mayor. Tiene mala salud. El comisario Shang la miró y dijo con gravedad. Vivimos en un estado de derecho. No se puede hacer lo que a uno le dé la gana. Si comete un delito debe asumir las consecuencias. Ahora no se dedique a llorar. Busque al comprador. Recupere la moto. Esa es la única manera de que le rebajen la condena. Dicho esto, el comisario se giró y me dijo, señor Chow, acompáñenos también a declarar. Asentí. Bajamos las escaleras bajo la atenta mirada de todos. Abajo se había juntado mucha gente. Al ver a Wang Jianjun esposado y escoltado, se armó un gran revuelo. Yo lo seguía, con la cara impasible. Escuché algunos comentarios. Qué duro es este chico. Ni un poco de compasión. ¿Duro? Si a ti te roban algo de 300.000. A ver cómo te pones. Con los sinvergüenzas no hay que tener piedad. No me importaba lo que dijeran. En el coche patrulla, el agente Lee me tomó declaración. Conté todo con detalle, desde la compra, las modificaciones, la llamada de Wang Jianjun, hasta la denuncia. Fui minucioso en cada punto. Mientras tanto, el comisario Shang interrogaba a Wang Jianjun. Pero Wang Jianjun estaba tan hundido que solo repetía, no puede ser. No lo sabía, no fue a propósito. En cuanto al chatarrero, solo sabía que se apellidaba Liu, que trabajaba en la zona, pero no tenía teléfono, ni sabía dónde vivía. La pista parecía cortarse. El comisario Shang salió del interrogatorio, con el semblante grave. Señor Zhou, la cosa no pinta bien. Wang Jianjun no nos da datos útiles. Si la moto ya la han desguazado como chatarra, la pérdida sería irreparable. Lo miré y dije con calma. Comisario Yang, confío en que no se escape nadie. Las cámaras del barrio y los cruces tendrían que haber grabado el triciclo del chatarrero. Al comisario se le iluminó la cara. Es verdad, enseguida mando a alguien a revisar las grabaciones. Se puso en marcha enseguida, y toda la comisaría se activó. Fue entonces, cuando sonó mi móvil. ¿Es Zhou Heng? La voz al otro lado era de un hombre joven, con un tono impaciente y altivo. Sí, soy Wang Bin, el hijo de Wang Jianjun. Me lo ha dicho mi madre. No es más que una moto. No es para tanto. Te doy 50.000. Ve a la comisaría y retira la denuncia. Para que suelten a mi padre. ¿50.000? Casi me eché a reír. De tal palo, tal astilla. Su padre vende por 3.000 un bien de 350.000 y él cree que con 50.000 lo soluciona todo. ¿Crees que mi moto vale 50.000? ¿Cuánto puede valer una moto? 50.000 es una buena oferta. Respondió Wang Bin con impaciencia. No te la juegues. Te digo yo que si a mi padre le pasa algo, tú tampoco te libras. Una amenaza en toda regla. No me enfadé. Sonreí. De acuerdo, espero sentado. Y te aviso, esta llamada es una amenaza a un denunciante y un intento de obstrucción a la justicia. Y la tengo grabada. Colgué. Seguro que Wang Bin se había quedado blanco. Puse la grabación del móvil para que la oyera el comisario Shang. El comisario puso una cara de pocos amigos. Menuda familia. El viejo un ignorante sin miedo. El hijo, un chulo prepotente.
Esto es un desafío a la ley. Cogió el walkie y dijo con voz gélida. Técnicos, localícenme ese número de teléfono. Unidad de intervención, prepárense. Hoy voy a dejar que entren todos juntos. Las grabaciones de las cámaras llegaron enseguida. La eficiencia en la comisaría del oeste, con el comisario Chang indignado, fue máxima. Las cámaras de la entrada del barrio grabaron con claridad lo de la tarde anterior. La eficiencia de la comisaría del oeste de la ciudad alcanzó su punto máximo gracias a la furia del comisario Chang. Las cámaras de la entrada de la urbanización captaron con claridad las imágenes de la tarde anterior. Un viejo triciclo eléctrico, con una moto cubierta por una lona, salió lentamente de la urbanización. Aunque estaba cubierta, la silueta y el tamaño eran inconfundibles. Era mi Ninja H2, es él. Señalé al hombre con sombrero de paja en la pantalla. Ampliaron la imagen, capturaron una imagen facial clara, y el comisario Chang ordenó a los técnicos que actuaran de inmediato. Se imprimió una foto, con un perfil relativamente nítido. Vayan a los centros de reciclaje y a los vecindarios cercanos con esta foto. Encuentren a este hombre. Varios agentes partieron de inmediato con la orden. Yo me quedé en la comisaría esperando noticias. La espera fue angustiosa. No sabía en qué estado estaba mi moto. Si la habían desguazado, o si estaba escondida en algún rincón. No me atrevía a imaginar el peor escenario. Después de más de una hora, el walkie-talkie del comisario Chang sonó. Comisario, lo encontramos. Está en un centro de reciclaje grande en las afueras. ¿Y la moto? Preguntó el comisario Chang con urgencia. La moto también está aquí, en perfectas condiciones. Al oír en perfectas condiciones, mis nervios se relajaron por fin. Me sentí como si me hubieran quitado un peso de encima y me recliné en la silla. ¡Qué alivio!, exhalé profundamente. El comisario Chang también sonrió. Señor Zhou, vamos. Vayamos a ver. Nos dirigimos de inmediato al centro de reciclaje en las afueras. El coche se sacudió durante más de 10 minutos por un camino de tierra lleno de baches. El panorama ante nosotros era impresionante. Montañas de chatarra, plásticos y cartón se alzaban por todas partes. En el aire flotaba un olor extraño, mezcla de óxido y aceite. Mi Ninja H2 estacionada allí parecía un príncipe en un barrio marginal. Bajo un gran cobertizo de chapa, mi moto estaba cubierta con una lona más grande. Varios agentes la custodiaban. El dueño del centro de reciclaje, de apellido Liu, estaba en cuclillas, con la cabeza gacha, respondiendo a las preguntas. Me acerqué rápidamente y levanté la lona de un tirón. El característico verde Kawasaki volvió a brillar ante mis ojos. La carrocería estaba un poco sucia, con algo de polvo, y el espejo retrovisor izquierdo tenía un pequeño arañazo. Aparte de eso, todo estaba bien. Las pinzas Brembo, la suspensión Ohlins, el escape Akrapovich, todo seguía ahí. Extendí la mano y acaricié suavemente la fría carrocería, con sentimientos encontrados, como si hubiera recuperado un tesoro perdido. El oficial Li tomaba declaración al señor Liu. Diga qué pasó. El señor Liu, con cara de pocos amigos, dijo: Official, soy inocente. Fue ese tal Wang quien me dijo con total seguridad que era una moto vieja que su hijo no quería, que le estorbaba y que me la llevara. La moto era tan bonita que le pregunté más, y me dijo que por 3.000 yuanes me la llevara. En ese momento desconfié, porque esa moto no parecía para nada una chatarra, pero pensé que era una ganga caída del cielo y que no la iba a dejar pasar. Así que le di los 3.000 yuanes y me la traje. El oficial Li soltó un bufido. Esto es receptación. Adquirir bienes de origen ilícito a bajo precio, a sabiendas es un delito. El señor Liu negó con la mano. No quería receptar nada. Cuando la traje, cuanto más la miraba, más raro me parecía. Estaba demasiado nueva, y sus piezas no las entendía, pero se notaba que eran caras. Yo, que solo recojo chatarra, no me atrevería a desmontar algo así. Pensé en esconderla, hasta que pasara el revuelo, y luego buscar a alguien que entendiera para ver si podía venderla a mejor precio. Le juro que ni siquiera intenté arrancarla. Sus palabras confirmaban el valor de mi moto. Incluso un chatarrero sabía que no era una moto cualquiera. Solo alguien tan ignorante y arrogante como Wang Jianjun podría haberla tratado como un montón de hierro viejo. El comisario Chang se acercó y me dio una palmada en el hombro. Señor Zhou, misión cumplida. Recuperamos su moto. Gracias, comisario Chang, y a todos los agentes. Agradecí de corazón. Es nuestro deber, dijo. A partir de ahora, la moto quedará bajo nuestra custodia como objeto del delito. Una vez que concluya el proceso judicial, podrá recuperarla. Asentí, entendiendo la situación. Por otro lado, solicitaremos a una entidad especializada una tasación de los daños para que sirva como prueba en la demanda civil. El arañazo del espejo retrovisor probablemente ocurrió durante el transporte. Dije, no es solo un arañazo. Esta moto es una edición limitada. Cualquier movimiento o almacenamiento no autorizado puede causar daños potenciales a la pintura, los circuitos y el rendimiento. Eso requiere una inspección y evaluación exhaustivas. Mi tono fue muy profesional. El comisario Chang se quedó un momento y luego asintió. Tiene razón. Comunicaremos su opinión a la entidad tasadora. Con esto el caso estaba resuelto. Culpable y pruebas contundentes. El delito de hurto de Wang Jianjun era innegable. El señor Liu, aunque no se libraba del cargo de receptación, por su colaboración y el buen estado de la moto, seguramente recibiría un trato benévolo. En ese momento, otro grupo de agentes dio noticias. Encontraron a Wang Bin, el hijo de Wang Jianjun, en su propia empresa y lo llevaron a la comisaría. El comisario Chang me miró y sonrió. Señor Zhou, hoy se va a poner interesante. Vamos a ver qué tiene que decir ese chico. Regresamos a la comisaría. Al entrar, vimos a un joven con traje, el pelo engominado, sentado en la sala de espera con evidente impaciencia. Era Wang Bin. A su lado, Li Kuiwa le hablaba entre lágrimas. Al verme, Wang Bin se levantó de un salto y se plantó frente a mí. ¿Eres Zhou Heng? Me miró de arriba abajo, con una expresión llena de desprecio. Te doy una última oportunidad. 100.000 yuanes y arreglamos esto en privado. Si no, te haré la vida imposible en esta ciudad. Observé a Wang Bin y me pareció ridículo. No parecía entender la gravedad de la situación. O tal vez, en su experiencia, estaba acostumbrado a resolver todo con dinero y poder. Creía que con 100.000 yuanes y una amenaza me haría ceder. Wang Bin, ¿no? Lo miré con calma. Antes de seguir, te sugiero que averigües dos conceptos legales. Primero, ¿qué es el hurto con cantidad especialmente elevada? Y segundo, el principio de acción pública en los procesos penales. Un delito penal no se arregla en privado así como así. Mis palabras desconcertaron a Wang Bin. Claramente, no esperaba que le hablara de leyes. No me vengas con esas, dijo furioso. Si quieres más dinero, dilo. Tuan Soyan, es mi última oferta. Si no la aceptas, no digas que no te avisé. En ese momento, el comisario Chang apareció por detrás, con el ceño fruncido. Wang Bin, dijo con voz baja, pero autoritaria. Estás en una comisaría, no en la oficina de tu empresa, gritando así y amenazando a la víctima. ¿Quién te da permiso? Wang Bin, al ver el rango en el uniforme del comisario Chang, bajó la cabeza. No lo amenazo. Solo quiero llegar a un acuerdo. El comisario Chang soltó una risa fría. Tu padre robó algo que vale 350.000 yuanes. Y tú ofreces 200.000 para arreglarlo. Muy hábil tu cuenta, ¿no? Además tenemos grabada la llamada en la que amenazaste al señor Zhou. Obstrucción a la justicia y calumnia. ¿Quieres hacerle compañía a tu padre en la cárcel? Cada palabra del comisario Chang era un martillo en el corazón de Wang Bin. A Wang Bin le brotó sudor frío en la frente. Por fin se dio cuenta de que este problema no era como los pequeños incidentes a los que estaba acostumbrado. Li Kuiwa, a su lado, estaba paralizada del miedo, sin dejar de temblar. Official, todo es un malentendido, dijo Wang Bin con un tono ya sumiso, con una sonrisa forzada. Acabo de llegar de un viaje de negocios. No sé bien lo que pasó. Fue un arrebato. Discúlpeme. Mi padre no lo hizo a propósito. Es mayor, está chocheando. El comisario Chang no se lo tragó. Si fue a propósito o no, la ley lo determinará. Ahora,
Wang Yanjun es sospechoso de hurto, el señor Liu de receptación, y tú de obstrucción a la justicia. Todos deberán declarar. Yali, llévalos a la sala de interrogatorios. El oficial Li hizo un gesto a Wang Bin y su madre. Wang Bin palideció. Me miró en busca de ayuda. Yo solo le devolví una mirada de no puedo hacer nada. Si hubieran sabido lo que pasaría, no habrían empezado. Cuando se llevaron a la familia, la oficina quedó en silencio. El comisario Shang me ofreció un vaso de agua. Señor Zhou, disculpe el espectáculo. No se preocupe. Hay de todo en la viña del señor. El comisario Shang suspiró. Sí, a esta familia la han malcriado. Pedí que investigaran a Wang Bin. Tiene una pequeña empresa y está acostumbrado a imponerse. Cree que el dinero lo puede todo. Que esta vez le sirva de lección sobre el Estado de Derecho. El proceso siguió su curso. Wang Yanjun confesó su delito. El señor Liu admitió que, por querer aprovecharse, compró algo de procedencia dudosa. Wang Bin y Li Qiwa, ante las pruebas grabadas y la autoridad de la ley, también contaron todo, con la cadena de pruebas completa y los hechos claros. El caso pasó pronto a la fiscalía. Yo contraté a un abogado para que se encargara de la demanda civil. Mis exigencias eran sencillas. Primero, que se juzgue a Wang Yanjun penalmente, sin contemplaciones. Segundo, que me indemnice por todos los daños materiales, depreciación, inspección técnica, reparaciones y los gastos de transporte durante el tiempo que no pude usar la moto. Mi abogado, tras revisar mis facturas y pruebas, calculó una indemnización de 400.000 yuanes como mínimo. Cuando la noticia llegó a Wang Bin, se dice que rompió un jarrón antiguo de su casa. Los días siguientes, me hice famoso en la urbanización. La gente me miraba con respeto. Ya nadie aparcaba en la puerta de mi casa, ni dejaba basura en el pasillo. Parecía que el ambiente había mejorado. La familia de Wang Yanjun, en cambio, se convirtió en la apestada. Intentaron de todo. Primero mandaron a familiares y amigos a mediar, pero me negué a verlos. Luego Wang Bin quiso sobornarme. Subió la oferta de 200.000 a 300.000 a 300.000, pero mi abogado las rechazó todas. No era cuestión de dinero, sino de principios. A ciertas personas hay que darles un escarmiento para que aprendan lo que es el respeto. Viendo que ni con halagos ni con amenazas cambiaron de táctica. La lástima. Li Qiwa se sentaba en la entrada de nuestro edificio, contando sus penas a quien pasara, diciendo que yo era un desalmado, que quería acabar con su familia. Algunos vecinos, sin saber la verdad o con afición a mediar, empezaron a criticarme. El chantaje moral es el arma más barata de algunos. Ante eso no discutí. Me limité a imprimir algo y lo pegué en el tablón de anuncios. Era la orden de detención de Wang Yanjun emitida por la fiscalía. Debajo añadí una nota manuscrita. La ignorancia no exime del castigo. La ley es igual para todos. Ante el tablón, mi declaración se convirtió en el centro de atención. La copia de la orden de detención fue más elocuente que cualquier argumento. Los vecinos que antes me pedían que fuera magnánimo, ahora me evitaban. En sus miradas había respeto y algo de temor. No me temían a mí, sino a esa forma de actuar, que sin salirse de la ley, no seguía los patrones habituales. Los lamentos de Li Qiwa cesaron. Ya no se sentaba en la puerta, porque todos los que pasaban por el tablón la miraban con desprecio. Pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Los Wang no se rendirían. Sobre todo Wang Bin, ese joven acostumbrado a resolverlo todo con dinero y contactos. Desde que salió de la comisaría, no se había vuelto a poner en contacto conmigo. No era normal. Por su carácter, o estaba desesperado, o estaba preparando algo peor. No bajé la guardia. Llamé a mi abogado y le conté mis temores sobre Wang Bin. Me recomendó tener cuidado, protegerme. También me dijo que el proceso penal ya estaba en manos de la fiscalía y que la condena de Wang Yanjun era casi segura. La demanda civil también estaba presentada, solo esperando la vista. Todo parecía ir bien, pero mi inquietud crecía. El lunes fui a trabajar como siempre. Mi empresa es de tamaño mediano, dedicada a servicios de internet. Yo soy jefe de proyectos, un puesto intermedio, no demasiado tranquilo, pero decente. Nada más llegar, noté algo extraño. Mis compañeros me miraban con disimulo. Algunos con los que me llevaba bien dudaban si decirme algo. Mi corazón dio un vuelco. Ya era de esperar. Me senté en mi puesto, encendí el ordenador y una compañera de administración se acercó. Zhou Heng, el señor Chen quiere verte en su despacho. El señor Chen es el dueño de la empresa, un hombre de unos 40 muy competente. No suele llamar a empleados de mi nivel. Parece que Wang Bin había llegado hasta la empresa. Respiré hondo. Me arreglé la ropa y me dirigí a la dirección. La puerta estaba abierta. El señor Chen estaba en su sillón, con expresión neutra, sin mostrar sus sentimientos. Señor Chen, ¿me buscaba? Sí, siéntate, dijo señalando la silla de enfrente. Me senté, con la espalda recta. No me adelanté a explicar nada, porque sabía que antes de que yo llegara, Wang Bin ya habría contado su versión, sin duda exagerada. Ahora dependía de a quién creyera el señor Chen. Tras medio minuto de silencio, el señor Chen habló. Zhou Heng, hoy recibí una llamada de Wang Bin, de Dingshen Group. Dingshen Group es la empresa de Wang Bin. Un nombre que suena imponente, pero es solo una pequeña empresa de suministros. Estaban negociando un proyecto con nosotros. Si se cerraba, sería un contrato importante para nosotros. Me contó muchas cosas sobre ti. El señor Chen me observaba, como buscando alguna reacción en mi cara. Dijo que te aprovechas de tu posición, que metiste en la cárcel a un vecino anciano, que le estás chantajeando, pidiéndole 400.000 de indemnización. Dijo que eres una persona sin escrúpulos, un riesgo para la empresa. Repitió las palabras de Wang Bin, con tono neutro, pero percibía el análisis de quién debe decidir. Mi futuro laboral podía depender de lo que dijera. No me apresuré a rebatir. Esperé a que terminara y luego dije con calma. Señor Chen, le contó, ¿qué fue lo que me hizo ese vecino? El señor Chen negó. Solo dijo que era una disputa vecinal. Sonreí. Tengo una moto. Me costó 350.000 yuanes. Un vecino, aprovechando mi ausencia, la vendió como chatarra por 3.000 yuanes. Luego me llamó para pedirme que le diera 1.500 de comisión. Después su hijo, ese tal Wang Bin, me llamó amenazándome para que arreglara el asunto con 50.000. Cuando me negué, vino a la comisaría y delante de los agentes amenazó con hacerme la vida imposible en esta ciudad. ¿Le contó todo eso? A medida que hablaba, el ceño del señor Chen se fruncía más. Cuando terminé, su expresión era seria. Saqué de mi maletín una carpeta con documentos, los mismos que había mostrado a la policía. Factura de compra, lista de modificaciones, documento de importación. Los dejé suavemente sobre su mesa. También saqué el móvil y reproduje una grabación. Te lo advierto, si a mi padre le pasa algo, tú también lo vas a pasar mal. La voz arrogante de Wang Bin resonó en la oficina. La cara del señor Chen se puso sombría. Tomó los documentos y los hojeó rápidamente. Al ver las facturas de las costosas modificaciones, mostró sorpresa. Al escuchar la grabación, levantó la vista. Me miró y su mirada cambió. Zhou Heng, ¿también te gusta esto? Me quedé un momento y luego comprendí. Señor Chen, ¿usted también es aficionado? Sonrió, se levantó y fue a un armario en un rincón. Lo abrió. No había documentos, sino maquetas de coches. Una de ellas era un Porsche 911 GT3 RS. De joven también me gustaban los coches. Ahora con la edad, no tengo tanto tiempo. Solo me queda esa afición. Tomó la maqueta del 911 y la limpió suavemente. Pinzas Brembo, suspensión Rollins. Los que se meten en esto o son unos inexpertos o sienten una pasión enorme por la mecánica y las prestaciones. Tú eres de los segundos. Me miró de nuevo. Has actuado bien. Ante la estupidez y la arrogancia, hay que usar las armas más frías y afiladas. Para darles una lección inolvidable, en nuestra empresa necesitamos gente con principios, que respete las normas, que tenga sentido de la lógica. No un imbécil arrogante como Wang Bin. Me sentí aliviado. Había acertado. El señor Chen era una persona razonable, con criterio propio. En cuanto al proyecto con Dingshen Group, el señor Chen volvió a sentarse. Cogió el teléfono de la mesa y llamó a la centralita. El proyecto con Dingshen Group se cancela de inmediato. ¿Motivo? Una empresa que intenta condicionar nuestras decisiones de personal y que amenaza a nuestros empleados. No me inspira confianza. No vaya a ser que mañana nos amenace a nosotros también. Colgó, me miró y esbozó una sonrisa de aprobación. Zhou Heng, lo que has hecho me ha hecho reflexionar. De algún modo nos has ayudado a evitar un problema. Al salir del despacho, hasta el
el sol me pareció más brillante. Me crucé con algunos compañeros, cuyas miradas habían pasado de la preocupación a la curiosidad y el respeto. Claramente, la noticia de que el señor Chen había cancelado el proyecto con Dingshen Group se había corrido. No di explicaciones, solo asentí con la cabeza y volví a mi puesto. Sabía que el intento de Wang Bin de sabotear mi carrera había fracasado. No solo eso, sino que le había salido el tiro por la culata. Para una empresa de su tamaño, la nuestra era un cliente importante. Perder ese contrato fue un duro golpe, y eso era solo el principio. Por la tarde me llamó mi abogado. Señor Zhou, buenas noticias. Llegó el informe de tasación de los daños de su moto. El resultado es mejor de lo que esperábamos. Se notaba la emoción en su voz. ¿Qué dice? Los tasadores fueron muy profesionales. No solo evaluaron el coste de reparar el arañazo del espejo, sino que también consideraron nuestro argumento sobre los posibles daños por mover y almacenar una moto de edición limitada sin los medios adecuados. El informe indica que debido al transporte por personas no cualificadas, con herramientas inapropiadas y al almacenamiento en un entorno desfavorable, la pintura presenta múltiples microarañazos apenas visibles. Además, los sistemas electrónicos de precisión pueden haber sufrido daños por humedad y acumulación de polvo. Se recomienda una limpieza profunda de alta gama, un mantenimiento completo y una revisión de los sistemas. El coste directo estimado asciende a 48.000 yuanes. Y no es todo. También han considerado la depreciación de valor de la moto en el mercado de segunda mano por haber sido robada. Esa pérdida de valor, según los expertos, se estima entre el 10% y el 15% del valor del vehículo. En total, solo por los daños materiales, podemos reclamar al menos 80.000 yuanes. Mientras escuchaba, mi admiración por el abogado aumentaba. En efecto, cada profesional debe hacer su trabajo. Pero lo más importante, continuó el abogado, es que este informe se presentará también a la fiscalía para la determinación de la pena. Dado que se recuperó la moto, el juez podría haber sido benévolo. Pero ahora, con este informe que demuestra los graves daños causados, el delito de Wang Jianjun queda aún más acreditado. Una condena de más de 10 años es casi segura. Colgué el teléfono, con sentimientos encontrados. No soy una persona vengativa, ni pretendo arruinar a nadie, pero desde que Wang Jianjun vendió mi moto, debió asumir las consecuencias. La ignorancia no es excusa. Los días siguientes, Wang Bin desapareció. Su empresa, según supe, tenía problemas de liquidez. El señor Chen tiene influencia en su círculo. Hizo saber que Wang Bin carecía de integridad, que no tenía límites. Muchas empresas que pensaban trabajar con él, reconsideraron. El efecto mariposa se hizo sentir. Wang Bin estaría muy ocupado, y no podría molestarme. Li Kuiwa pareció resignarse. No volvió a aparecer, ni a mandar a nadie. Así es el mundo. Cuando te muestras firme, las moscas se van solas. La vista civil se fijó para un mes después, pero el proceso penal fue más rápido. El día de la vista asistí como víctima. Allí volví a ver a Wang Jianjun. En apenas un mes, parecía haber envejecido 10 años. El pelo cano, el cuerpo encorvado, con una mirada llena de miedo y desesperación. Cuando el fiscal leyó la acusación, detallando cómo se había deshecho de mi moto y los graves daños causados, él temblaba sin control. Cuando mi abogado presentó como pruebas la factura de 350 millones y el informe de daños por casi 50.000, se oyeron murmullos en la sala. El abogado de Wang Jianjun intentó defender que no había intención de robar, que fue un error por ignorancia, pero esos argumentos frente a las pruebas resultaron débiles. El juez preguntó a Wang Jianjun: ¿acusado reconoce que su acción fue un delito? Levantó la cabeza. Con los ojos nublados me miró, los labios temblorosos, y dijo: me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No debí tocar su moto. No debí intentar aprovecharme. Era la primera vez que le veía arrepentido, pero ya era tarde. Un juzgado no es un mercado, y la justicia no es un regateo. En los alegatos finales, renuncié a hablar. Ya no era necesario. Los hechos hablaban por sí mismos. El juez dictó sentencia. El acusado Wang Jianjun, por hurto con la cantidad especialmente elevada, con graves consecuencias. Los hechos probados. Las pruebas concluyentes, considerando su participación y su arrepentimiento, se le condena a 11 años de prisión, privación de derechos políticos por 3 años, y una multa de 50.000 yuanes. Wang Jianjun se desplomó, en el banquillo. Los gritos de Li Kuiwa se oyeron desde la sala, desgarradores. Me levanté, sin mirar atrás, y salí del juzgado con serenidad. Fuera, el cielo estaba despejado. Sabía que el juicio para Wang Jianjun había terminado, pero para Wang Bin y su familia apenas comenzaba. Les esperaba una demanda civil por 400.000 yuanes. Tras la sentencia de Wang Jianjun, el mundo de los Wang se derrumbó. 11 años de prisión, para un hombre de más de 50. Las consecuencias eran obvias. Li Kuiwa enfermó gravemente. Estuvo medio mes en el hospital. Wang Bin se enfrentaba a un problema aún mayor: la multa de 50.000 yuanes de su padre y mi demanda civil por 400.000 que se celebró puntualmente. En la vista, el abogado de Wang Bin intentó negociar. Admitió los daños, pero objetó la cuantía. Consideraban que era excesiva y que la depreciación era especulativa. Mi abogado, con calma, presentó una nueva prueba: un informe de una tasadora especializada en vehículos. El informe analizaba en detalle cómo el hurto y el almacenamiento en malas condiciones habían afectado de forma permanente el valor de colección y de reventa de mi Ninja H2 edición limitada. La conclusión: la depreciación se estimaba entre 80.000 y 120.000 yuanes. Tomamos el punto medio, 100.000. Este informe fue un golpe definitivo para la defensa. Finalmente el tribunal falló prácticamente a mi favor. Wang Jianjun y su familia debían pagarme una indemnización total de 386.000 yuanes, sumando los 50.000 de la multa penal. La familia Wang tenía que pagar más de 430.000 yuanes. Para una familia de clase media, era una fortuna. Para Wang Bin, fue un golpe devastador. Al día siguiente de la sentencia, empezó a venderlo todo. La casa donde habían vivido más de 20 años, las joyas de Li Kuiwa, su propio BMW, incluso el mobiliario de su empresa. Todo lo colgó en páginas de segunda mano. Aún así, juntar el dinero le supuso un gran desgaste. Dingshen Group, que ya estaba en dificultades, con el dueño envuelto en pleitos y sin liquidez, pronto quebró. A la caída vinieron los problemas. Competidores a los que había maltratado, proveedores a los que debía dinero, todos reclamaron. En menos de 2 meses, Dingshen Group se declaró en quiebra. Wang Bin pasó de ser un empresario admirado a ser un moroso despreciado. Su abogado me contactó para pedirme que aceptara pagos a plazos. Acepté, pero con una condición: que escribiera una carta de disculpa pública contando con detalle cómo su padre, por codicia e ignorancia, y él, con su arrogancia y amenazas, habían intentado interferir en la justicia. La carta debía permanecer un mes en el tablón de anuncios de la urbanización. Wang Bin dudó mucho, pero al final aceptó. No le quedaba otra. Días después, junto a la notificación roja de detención, apareció una carta de disculpa en blanco y negro. Su tono era de arrepentimiento y humildad, sin rastro de la arrogancia inicial. Los vecinos pasaban, la leían y suspiraban. Era una advertencia más poderosa que cualquier sermón. Decía a todos: no traspases los límites de los demás, no desafíes la ley. Nunca sabes quién es ese vecino aparentemente común y qué hay detrás de él.